Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo de tecnoplc.com. En el vídeo de hoy os voy a mostrar unos tipos de datos en TIA Portal, que es un tipo de datos Word, que es un tipo de datos de Word, cómo se utilizan, para qué sirven, cómo crear esos tipos de datos. Vamos a ver en tiempo real cómo crear un tipo de dato, colocarlo en un segmento, en una función, ver cómo funcionan, ver qué valores le podemos poner. Así que estad atentos porque es un tema muy interesante y aprenderéis sobre Word y de Word. Así que allá vamos. En primer lugar, vamos a ver dónde podemos encontrar la definición de los tipos de datos y en concreto de qué es un Word, qué es un DWord. Muy fácil. Os venís a tecnoplc.com y ya veréis en la página principal, podéis encontrar un artículo que es curso TIA Portal. Si entráis ahí vais a ver un temario muy extenso, os bajáis para abajo, menú del contenido del curso, veréis que hay muchos artículos disponibles y hay uno en concreto que se llama, a ver si me lo he pasado, tipos de datos en TIA Portal. Entramos ahí en ese artículo y ahí podéis encontrar todos los tipos de datos en TIA Portal y todas sus definiciones. ¿Qué son los tipos de datos? Tipo de datos bool, byte, word, etc. Si nos vamos a tipo de datos word, ahí encontramos la definición y con the word también, así que es muy sencillo. Echad un vistazo tecnoplc.com y buscad tipos de datos, ¿de acuerdo? Así que allá vamos. Vamos a empezar definiendo qué es un Word. ¿Qué es un Word? Si nos vamos a tecnoplc.com, vemos que tenemos aquí una pequeña definición. Los tipos de datos Word se definen como un tipo entero, sin signo y contienen 16 bits, con un rango de trabajo entre 0 y 65.535. Lo importante de aquí es esta tabla de aquí. Aquí tenemos la definición del Word, que un Word se puede decir que es un operando que tiene una secuencia con un tamaño de 16 bits, es decir, contiene 16 bits, ¿de acuerdo? Y puede ser entero sin signo, pero también puede ser entero con signo, como os explico después. Entonces, si es un entero con signo, el valor iría de menos 32.768 a más 32.767. Hay que tener en cuenta eso. Si utilizamos un número binario, veis cómo se utiliza el valor 2 almohadilla y pondríamos todos estos unos de aquí. Entero sin signo, ya hemos dicho qué valores tiene. Bueno, en la tabla queda perfectamente definido qué es un Word, ¿de acuerdo? ¿Para qué utilizamos un Word? Pues podemos contar hasta este límite de 65.535. Pero bueno, ya sabemos una pequeña definición. Vamos a ir a una tabla de variables, ¿vale? Si os vais al árbol del proyecto, en el apartado de variables del PLC, yo me he creado una tabla, tipo de datos. Vamos a agregar una nueva variable, de tipo Word, ¿de acuerdo? Entonces, le damos a agregar y le vamos a llamar Word 1, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se crea un tipo de datos Word? Primeramente, le damos un nombre. Después, en la columna de tipo de datos, abrimos el menú y seleccionamos Word, o directamente lo escribimos WO, ya te lo deja, Word, y automáticamente te ha asignado una variable, pero aparece en rosa. Si sitúas el cursor encima, bueno, no te aparece. Sí, ahora te dice que la dirección introducida no corresponde el tipo de datos de la variable, porque al crearla antes, como la que le precede es un byte, él automáticamente la ha creado como byte. Por eso ha puesto MB134. Simplemente hay que desplegar el menú pinchando aquí en este símbolo de aquí y es una marca, ¿de acuerdo? Y ahora sí que te ha seleccionado automáticamente una W y te ha asignado el número 134. Le das a Enter y así se definiría una Word. Un por ciento MW134. También podemos crear Word de otro tipo de direcciones. Mirad, vamos a crear otra Word 2.
ahora sí que automáticamente habéis visto como en esta columna en tipo de datos te ha creado Word, y ahora él automáticamente, TIAPortal, ha creado la dirección siguiente que hay libre. Es decir, 134, MW134, pero hemos dicho que ocupaba 16 bits, es decir, 2 bytes. 2 bytes sería el MB134 y el MB135. Por lo tanto, el siguiente libre sería a partir del 136. Por eso os pone MW136. Pero bueno, si le damos al desplegable, veis que en este desplegable principal podemos seleccionar el tipo de operando, el identificador del operando, que puede ser una I, una entrada, una Q, una salida o una marca M. Es decir, podemos trabajar también con entradas y W136, ¿de acuerdo? Esto sería el bloque de entradas, en este caso bloque de 16 entradas a partir de la 136. 16 entradas del PLC, desde la 136.0 hasta la 137.7. Pero bueno, lo vamos a dejar en marcas porque vamos a trabajar con marcas, ¿de acuerdo? Bueno, esto es la forma de definir, ¿de acuerdo? Después, si nos vamos a tecnoplc.com, vemos la tablita, vemos como ejemplos de dirección, ya os lo he contado, podemos definirlo como MW10 o dentro de un DB crear un Word, db1.dw2, ¿de acuerdo? También hemos visto que podemos definirlo como entradas o como salidas. Vale, ya sabemos la estructura, ocupa 16 bits, ocupa 2 bytes, porque un byte son 8 bits, por lo tanto 2 bytes son 16 bits. Espero que se os quede de acuerdo, 16 bits, un Word. Vamos a ver qué podemos hacer con un Word. Para ello vamos a crear un programita muy sencillo, tal que así. Nos venimos a un segmento y vamos a ir metiendo variables, ¿vale? Estas variables vamos a activar bobinas, varias bobinas para que veáis cómo funcionan. Mirad, por ejemplo, si arrastramos, veis que estoy en la tabla de variables. Si pinchamos en una variable, la M130.0, la arrastro al segmento y inserta la 130.0, ¿de acuerdo? Voy a hacer lo mismo varias veces. Bueno, y ahora en las bobinas vamos a utilizar los datos del Word que hemos creado aquí, ¿de acuerdo? El Word 1 es el MW134. Vamos a poner aquí 134. Perdón. La M134.0. ¿De acuerdo? Este bit estará dentro del byte, dentro del Word 134. ¿De acuerdo? No sé si lo captáis. Bueno, cuando nos pongamos online lo vais a ver claro. Y aquí vamos a activar también la 134.1. Vale, bueno, mira, vamos a copiar y pegar otro segmento, ¿vale? Y aquí vamos a gastar la M130.1. Y aquí vamos a activar la M134.2 y la M134.3. Y ahora copio, bueno, botón derecho, copiar y pegar. Me pega un segmento nuevo. Y aquí voy a gastar la 130.2. Y aquí voy a activar. Hemos dicho que un Word son 2 bytes, ¿de acuerdo? Entonces, como el Word es MW134, que lo tenemos aquí, ahora aquí estoy activando bits del 134 y ahora voy a activar bits del 135, ¿de acuerdo? M135.7 y M135.6, por ejemplo, ¿de acuerdo? Ya con esto vamos a ver cómo se comporta un Word en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos online, vamos a iniciar la simulación con el PLC y lo vemos en directo. Bien, ya estamos online.
Pulsamos aquí las gafitas y nos ponemos online. De momento el Word es un 0 porque todas estas bobinas están a 0, que son los bits que componen el MW134. Aquí dentro de la tabla de variables también nos podemos poner online y veríamos en tiempo real el valor de ese Word, ¿de acuerdo? Mirad, aquí tenemos en notación hexadecimal. Vale, no podemos cambiar la notación aquí. Vale. Ok. Entonces, vamos a ver que en una tabla de observación y forzado permanente, ¿de acuerdo? La creamos y vamos a crearnos esta MW134, ¿de acuerdo? En la tabla de observación, si aquí ponemos MW134, vale, nos ponemos online y aquí sí que podemos seleccionar el formato de visualización y lo vamos a poner en binario. Lo ponemos en binario porque así vamos a ver todos los bits que componen esta variable, ¿de acuerdo? Los bits en 1 y en 0. Aquí vemos que hay 16 bits que se compondrán 8 bits de un byte, exacto, y 8 bits del otro byte, MB134, MB135. Pero bueno, vamos al segmento, ponemos la tabla de variables aquí, vale. Estamos aquí en el segmento, vamos a forzar esta línea de aquí. Vale. Y no nos funcionaba porque en otra parte del programa estábamos forzando la M130.0. Ya he eliminado esa parte del programa y ahora forzamos la variable, ¿de acuerdo? Deja pasar la señal y activamos la M134.0 y M134.1. En la tabla de observación vemos cómo efectivamente aquí se han colocado dos unos. Y pensaréis, ¿por qué se han colocado en esa posición tan al extremo? Si debería de empezar desde aquí. No, en TIA Portal, cuando trabajamos con una MW, con un Word, digamos que el byte de mayor peso es el situado a la izquierda y el de menor peso es el situado a la derecha. Por lo tanto, los 8 bits de la izquierda corresponden al de mayor peso, que es el 134. Y los de la derecha se corresponden con la MB135. Si seguimos aquí, forzamos esta variable y ahora veis cómo han cambiado de valor del byte 134. La 134.2 y 134.3 se han puesto a 1. Ahora si forzamos esta última variable, vemos cómo se han forzado la 135.6 y .7, que son de este byte de aquí, del de la derecha, que es el 135. ¿De acuerdo? Si lo forzamos a 0, vemos cómo cambia de valor y cómo cambia de valor. ¿De acuerdo? Se puede ver en otro formato, pues por ejemplo en decimal. Si pones en decimal, vemos que tiene así un valor. Si yo ahora fuerzo a 1 esta variable de aquí, vemos cómo coge otro valor en decimal, que en binario se correspondería con esto, ¿de acuerdo? Nos volvemos a decimal, 960, y si yo ahora fuerzo esto, ahora sería un 4032. Vemos cómo se comporta un Word, es decir, se pueden activar los bits dentro de esa variable y según el formato que elijas tendrá un valor u otro. En hexadecimal tendrá este valor, en binario ya lo hemos visto, se puede ver también decimal con número con signo y sin signo, ¿de acuerdo? Pero bueno, el funcionamiento básicamente es este, saber que consta de 2 bytes. Si es MW134, pues tendremos el MB134 y MB135. Recordad
que el byte que empieza se coloca a la izquierda y el último byte se coloca a la derecha. Y así se van utilizando sus valores. ¿Qué más podemos hacer con un Word? Pues por ejemplo, imaginad que, bueno, si vamos a la tabla en tecnoplc.com, ahí tenemos la tabla de definición. Por ejemplo, vemos que enteros sin signo podemos contar hasta 65.535. Pues imaginad que venimos aquí al proyecto y ponemos un contador. Y queremos que cuente, por ejemplo, hasta 50.000. Queremos contar 50.000 cajas. Pues podríamos poner un contador y utilizar esta variable. Podemos utilizar un Word para guardar el valor actual de ese contador. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar un contador. Un CTD. Cancelamos. ¿Cómo se ponía un contador? DB, contadores, contador 10, por ejemplo. Contador 10. Y aquí podemos poner en el valor en tiempo real la MW134, a ver lo que nos dice. Enter y la coge perfectamente, porque ahí se puede poner un tipo de datos Word. Entonces, si ponemos a contar, ahora veréis, ponemos una marca para contar y aquí ponemos hasta 50.000. Hasta 50.000. El valor no está dentro del rango. Ya, es que este cuenta hasta 32.000, pero bueno. 32.000. Puede contar hasta 32.000, le damos a cargar y vemos cómo ese valor se puede ir guardando en el Word, por ejemplo. Es una utilidad del Word. Si vamos aumentando, ahora forzamos a 0. Perdón, me he confundido de contador. Quería poner un CTU, ¿vale? Para que aumente, no me disminuya. Las cosas del directo es lo que pasa. Así es como se aprende, chicos. Vale, forzamos a 1. ¿Veis cómo aumenta el contador? Volvemos a forzar y aumenta otra vez el contador. 2. Así podríamos contar hasta 32.000 y ese valor se guardaría en el Word. Otra utilidad, pues le podemos utilizar una función move, muy utilizada también en TIA Portal. Y podemos poner que cuando se active esta marca, por ejemplo, copiar y pegar, cuando se active esta marca, que meta un 50, 1, 2, 3, un 50.000 MW134. Le damos a transferir. Nos ponemos online. Aquí vamos a ver formato de visualización del bloque en decimal y vemos cómo le mete un valor. Como lo está cogiendo con entero con signo, está indicando que es un menos 15.000. Si nos ponemos aquí en la tabla de observación, si nos ponemos en decimal, vemos cómo tiene el 50.000, que es lo que le estamos poniendo aquí. Si lo ponemos en hexadecimal, vemos ese otro valor, que es el que veíamos aquí, ¿de acuerdo? Formato de visualización, bloque, hexadecimal. Vemos ese valor, ¿de acuerdo? Un Word se utiliza para esto. Valores hasta 65.535, hemos dicho, o utilizado con signo hasta 32.000. A ver, que lo veamos. Vamos a tecnoplc.com y en tipo de datos vemos hasta 32.767, ¿de acuerdo? Los utilizamos con signo. Entonces, si aquí ponemos un 32.000, ahí ya nos saldrá positivo, ¿de acuerdo? Así quedan las utilidades, la explicación de las utilidades de... A ver, esperaos.
que seleccione el tipo de datos en decimal y veis cómo le ha pasado un 32.000. Si aquí en la tabla de observación vemos en decimal, tiene un 32.000. O en binario, vemos cómo se han activado todos estos bits. Así funciona un Word. Así que espero que haya quedado claro, porque vamos a pasar al siguiente tipo de datos, que es un DWord. Así que vamos a explicar qué es un DWord en TIA Portal. En primer lugar, la definición de un DWord la podemos ver en tecnoplc.com. Si buscamos tipos de datos, vemos aquí un poco la definición. Es un entero sin signo y contiene 32 bits con un rango entre 0 y todo este numerito de aquí. 4.294.967.295 en caso de que trabajemos sin signo. Si trabajamos con signo, estos valores de aquí, ¿de acuerdo? Menos, léelo tú mismo, hasta tal. En la tabla podemos ver los rangos, el tamaño de un DWord, es decir, un DWord se define como una secuencia de 32 bits. En binario serían o 32 ceros, 32 unos o una combinación de ambos. En hexadecimal ya veis hasta FFF. Y ¿cómo se definen? Pues como una MD10 o un DB1.dbd8, etc. Pero vamos a verlo en TIA Portal, que nos gusta más. En primer lugar nos vamos a la tabla de variables y vamos a crear una variable de tipo DWord. ¿Cómo se crea una variable de tipo DWord? Muy fácil, le damos un nombre primero, DWord. Siguiente paso, en tipo de datos seleccionamos DW y ya nos aparece DWord. Y ahí lo tenemos. Esperaos. DWord, ahí lo tenemos. Y aquí ocurre como antes, la dirección introducida no se corresponde con el tipo de dato, porque como anteriormente teníamos un MW, ahora nos ha puesto automáticamente otra MW. Entramos en el menú con este botoncito de aquí y ya automáticamente nos ha puesto la D de DWord y el número hábil y libre que tenemos a continuación, que es el 138. MD 138. Ya hemos creado un DWord, ¿de acuerdo? Vamos a hacer los mismos pasos. Nos venimos aquí a la tabla de observación y forzado permanente, que lo tenemos aquí en el árbol de proyecto, en tablas de observación y forzado, ¿vale? Y vamos a crear la MD 138. Le damos a Enter y automáticamente te pone un formato de visualización. ¿Veis esta columna de aquí? Formato de visualización hexadecimal, pero vamos a ponernos en binario. Y si nos ponemos en binario, extendemos la tabla, vemos cómo tenemos, vamos a ver cuántos bits tenemos, 32 bits. 32 bits. Funcionamiento respecto a peso, igual que en el Word, el primer byte se coloca en la izquierda, el último byte en la derecha. Si no es así, si me falla la memoria, vamos a comprobarlo en tiempo real, que es mejor. Para ello nos vamos a un segmento, nos quitamos de un LAN y vamos a hacer la misma operación que antes. A ver, vamos a probar estos. Vamos a hacer un copia y pega. Copiamos estos segmentos, copiar, y los vamos a pegar por aquí abajo. ¿Vale? Entonces ahora quiero la 138, ¿vale? Vamos a trabajar con el DWord MD 138. Aquí vamos a poner la M 138.0 y la M 138.1 y vamos a ver qué bits se activan. Aquí vamos a poner la M 139.0 y la M 139.1. Y aquí vamos a activar la M 140.0 y la M 140.1. Y aún nos faltaría otro. Copiar y pegar.
y aquí con la M130.3 vamos a activar la M141.0. Ahora os explico por qué llegamos hasta la 141, M141.1. ¿Por qué estamos poniendo hasta la 141? Porque la dword, ¿de qué bytes consta? Hemos dicho 32 bits. 32 bits son 4 bytes. 4 bytes a partir de la MD138. Entonces tendremos la 138, 1 byte. 139, 2 bytes. 140, 3 bytes. 141, 4 bytes. ¿Ha quedado claro? Vamos a transferir y vemos en tiempo real cómo funciona esto. A ver, ya está. Sí. Nos ponemos online. Ah, ya me lo he activado. Bueno, bien, vale, no pasa nada. Vamos a forzar a 0 y empezamos de nuevo. Forzamos a 0 estas variables. Forzamos a 0. ¿Vale? Entonces, vemos como la MD138 está todo a 0, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa si se activa la 138.0, 138.1. Se activan y veis dónde se han activado, ¿verdad? A la izquierda del todo. El primer byte es el de la izquierda del todo, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué pasa si se activa esta marca de aquí? La 139 será el siguiente byte a la derecha, ¿de acuerdo? Tenemos primer byte de la izquierda, el 138, el segundo byte es el 139, el tercer byte es el 140, vemos cómo se ha activado aquí, y el último byte es el 141. Y se activan estos bits aquí, ¿de acuerdo? Todo esto tiene también su valor decimal, por ejemplo, tiene todo esto. ¿Para qué se utiliza un dword? Pues ya lo hemos explicado. Si vais a tecnoplc.com veis el rango que tiene de números, ¿vale? Con entero sin signo y con signo. Con signo veis que tiene todo este rango de negativo a positivo. ¿Y para qué lo podéis utilizar? Pues para contar muchas utilidades. Por ejemplo, lo que contábamos, podemos contar cajas de zapatos que pasan por una cinta hasta que lleguen hasta ese valor, hasta que lleguen hasta este valor. Podemos contar cajas de zapatos. El que dice cajas de zapatos dice botellas, etcétera. Entonces, ya sabemos cómo funciona un mdword. En binario se ve muy bien, vemos que se han ido activando los bits. Si forzamos a 0 estas variables de aquí, vemos cómo los bits se van cambiando y el valor decimal también ha cambiado, ¿de acuerdo? Si forzamos a 0 el primer byte, entonces ahora tenemos un valor menor, porque en binario veis que tenemos activado estos dos bits de aquí, que se corresponden con un 3. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. ¿Dónde podemos utilizar un dword? En muchas operaciones. Podemos hacer... Mira, vamos a robar este código de aquí. Podemos offline. Vamos a ver si aquí nos permite meter la MD138. Quiero guardar el valor de ese contador en este dword. Y efectivamente lo podemos guardar sin problema. Ay, me he equivocado, es en el move. Bueno, podemos mover este valor a una dword. O, como os contaba en el contador, la MD138, ¿te deja introducirla? Sí, te deja introducirla. Entonces el contador guardará su valor en este dword. Aquí en el move, a ver si ahora me deja 50, 1, 2, 3, 50.000. Ahora sí que me deja, podemos meter un valor de 50.000 al dword. O un valor de 100.000 también, 1, 2, 3, de 100.000 también me deja. ¿Veis? Estamos aumentando el límite. Antes con el word teníamos un límite. Aquí es que nos dejaba hasta 32.000 y ahora le hemos puesto un 100.000 y nos deja perfectamente. Le damos a transferir y veis cómo se pasa el valor automáticamente.
Así que vemos ahí en online cómo le ha pasado el valor y ya está. Así se comporta. La MD, los tipos de datos MD en TIA Portal, ¿de acuerdo? Espero que se os haya quedado claro el funcionamiento, las utilidades, donde podemos utilizar las MD. Así que nada, espero que os haya gustado y que practiquéis un poco, a ver dónde podéis utilizar los Word y los de Word. Echad un vistazo, en la descripción tenéis el link al artículo de tecnoplc.com donde os explico y os muestro todas las tablas con la descripción de los tipos de datos y así se os quedará bastante claro, ¿de acuerdo? Así que nada, esto es todo, os espero en el siguiente vídeo, dejadme comentarios por ahí, porfa, tanto aquí como en la página web. Venga, os espero. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.